¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, comenzando esta materia que ya la hemos iniciado en la virtualidad, quería dejarles este video como para presentar un poco un pantallazo de lo que veremos en nuestro año que tiene estos desafíos nuevos, ¿no es cierto?, de la educación a distancia por la circunstancia que estamos viviendo. Historia de la filosofía contemporánea es el último tiempo que han periodizado los historiadores y los historiadores de la filosofía. Ustedes saben que propiamente hablando está mal puesto el nombre, porque el término contemporáneo no designa un tiempo específico, sino que es un término que nos habla de compartir el tiempo. Entonces, de esa forma, ¿contemporánea a quién? A nosotros. Contemporánea a los historiadores de la filosofía que hicieron la periodización. Pero en realidad, el término contemporáneo es impropio, porque mientras que haya dos personas, objetos, autores, realidades, libros que compartan una época, son contemporáneos el uno del otro. Entonces Sócrates es contemporáneo de Pericles, Pilato es contemporáneo de Cristo, se ve, eh, Voltaire es contemporáneo de Luis XV. Entonces, bueno, es, es, es un término impropio, pero sin embargo lo asumimos como, como nombre, ¿no es cierto? Por otro lado, también es algo arbitrario en lo que académicamente, de forma usual, se, digamos, el límite que se traza de forma usual o académica, porque el límite generalmente suele ser Hegel, que es el último o uno de los últimos autores que se ven en filosofía moderna, junto con Schelling. Hegel muere en 1831. Sin embargo, para que ustedes se den una idea de este ejemplo, hay un autor que es contemporáneo a Hegel, es unos 18 años más joven que él, pero su vida como investigador y como docente la inicia en la época dorada del propio Hegel, compitió con él, por decirlo de alguna manera, académicamente, en la década del 10 del siglo XIX. Estoy hablando de Arthur Schopenhauer, y lo estudiamos en contemporánea habitualmente, ¿no? Entonces, ven, estos límites son difusos. Nosotros ya estamos comenzando desde esta parte virtual con el romanticismo, un periodo intelectual y cultural que no podemos soslayar y que generalmente se estudia poco en la academia, porque el soporte espiritual de nuestro tiempo está fundamentado o está dado por el romanticismo. Por eso lo estamos estudiando, ya desde ahora. Y desde el romanticismo uno puede comprender los últimos 200 años con mucha facilidad. En la periodización de los autores nosotros vamos a tratar de trabajar los grandes nodos conforme nos den los tiempos, los grandes nodos de los autores. En primer lugar, en el siglo XIX tenemos que hablar de esa gran queja, si quieren puede ser extensiva al siglo XX también, esa gran queja en contra del idealismo hegeliano, pero que se hace de alguna manera aceptando sus propios principios y reglamentos. Entonces es cuestionable que la crítica tenga sus frutos. Ahí nos encontramos con la filosofía genealógica en el siglo XIX, que se la llama así porque es una filosofía que plantea que la realidad de alguna manera encuentra un origen, un fundamento, una raíz en algo que no se ve. El que inicia esta escuela, por decirlo de alguna manera, es el propio Schopenhauer, pero otros autores la planifican, ¿no? Son Marx, Nietzsche y Freud. Autores que después el fenomenólogo Paul Ricoeur, francés en el siglo XX, va a llamar, una expresión que se volvió famosa luego, los va a llamar los maestros de la sospecha. ¿Mm? Muy bien. Entonces ahí tenemos estos cuatro autores que los estudiaremos. Freud a su manera hace filosofía. Nosotros vamos a ver algunos de los costados más filosóficos del autor, no la parte psicológica que la ven en otra materia. Y
Y también la queja un poco en solitario de este autor cristiano, protestante, marcadamente protestante, que es Kierkegaard. Y luego las grandes corrientes del pensamiento del siglo XX, en donde de alguna manera como matriz central podemos tener a la fenomenología, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan la propuesta de Husserl de volver a las cosas. Y la fenomenología en el fondo es un método en donde este volver a las cosas implica tratar de rescatar el realismo racionalista de un Descartes o un Kant, haciendo un salto hacia atrás para superar a Hegel. De la escuela fenomenológica surgen varias ramificaciones, ¿no? Eh, en un primer lugar, una ramificación cristiana que conduce al personalismo, y sobre todo de corte católico, cuya principal representante es Edith Stein. Y aquí me permito hacer un paréntesis, nosotros también intentaremos hacer una reflexión, dedicarnos un tiempo al pensamiento católico del siglo XX, que es muy importante, sobre todo a partir de poner en valor y rescatar la figura y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino hacia fines del siglo XIX por parte del Papa León XIII. En ese contexto de una nueva filosofía tomista, tenemos a un Jacques Maritain y a Joseph Pieper, ¿cierto? Entre otros autores, por supuesto, ¿no? También tenemos que mencionar a Gilson y a Guardini. Luego hay otra línea, más de un perfil agustino y pascaliano, digamos así, con Sciacca, Blondel, entre otros. Bueno, volvemos y cierro el paréntesis, volviendo a la filosofía, a la fenomenología, decíamos el personalismo católico, y después tenemos en otra rama a la hermenéutica y el existencialismo, que de alguna manera van entrelazados, y la figura central en este entrelazamiento tal vez es Martin Heidegger. Heidegger, como veremos oportunamente, niega que su pensamiento sea una antropología. Para él es una ontología, una nueva forma y la más fiel forma de pensar el ser. Y, pero en algún punto el problema sigue siendo antropológico. Eh, y esta antropología puede desembocar en algún planteo existencialista que será más concreto, más palpable, más maduro, lo encontraremos en Sartre, que es el gran representante del existencialismo clásico del siglo XX. Pero en Heidegger tenemos un poco esta puerta del existencialismo y de la hermenéutica, porque ustedes saben que el ser para Heidegger habita de una forma especialísima en el lenguaje. Entonces el mundo hay que interpretarlo en función del lenguaje, de las estructuras lingüísticas, etc. Y ahí se abre otra línea de pensamiento. A la par y acompañando este esfuerzo fenomenológico, también tenemos la escuela del neomarxismo, que reinterpreta, a la luz de la historia del siglo XX, las categorías marxistas, ¿no? A la luz de la idea de cultura, de masas, la sociedad de masas, el problema del totalitarismo, ¿no? Y en esta línea tenemos autores como Lukács, Gramsci, la Escuela de Frankfurt, Benjamin, la figura que no es del todo marxista, pero está ahí entre, entre Heidegger y cierta filosofía política relacionada con el marxismo, que es la de Hannah Arendt. Y ya en la segunda mitad del siglo XX, distintas ramificaciones de de estas escuelas que ya les he mencionado, que, que se van como entrelazando entre sí, ¿no? Entonces hay autores relacionados entre la psicología y el marxismo, entre el estructuralismo como un desprendimiento también que surge de la hermenéutica y alguna forma de marxismo o de materialismo por lo menos. Pienso en Foucault, en Derrida, esos autores, ¿no es cierto? La interpretación del poder, por ejemplo, a la luz de Foucault.
Trataremos de llegar en la medida de las posibilidades al pensamiento bien contemporáneo de la posmodernidad, de una antropología de los cuerpos, que tiene mucho impacto en la cultura de nuestro tiempo, eh, una, una escuela nueva, llamémoslo así, que apunta al rescate de un realismo, ¿no? En fin, las complejidades de nuestro tiempo que son bastante grandes y que trataremos de ir entendiendo, ¿no? Porque de alguna manera la filosofía contemporánea es una filosofía que nos sirve aprenderla para entender nuestro tiempo y hasta incluso avisorar un futuro a mediano y largo plazo. Esto no quiere decir que nuestro tiempo no tenga raíces en otras épocas de la filosofía. Sí, las tiene, por supuesto que las tiene. Pero no podemos soslayar estos autores y estos pensamientos como si no tuvieran nada que ver con nuestro tiempo, ¿no? Así que bueno, este es un poco un pantallazo sobre la cuestión metodológica, después iremos viendo. Y bueno, nuevamente una alegría poder estar con ustedes, haber asumido esta materia este año. Eh, y bueno, ya iremos caminando juntos la materia. Así que nos estamos viendo y bueno, ojalá que sea un muy buen año para todos. Nos estamos viendo, hasta luego.